tiempo de entrega, hermanos. Es tiempo de rendir a Dios. Sí, Señor. Nuestros reinos, nuestros lugares donde no dejamos que Dios toque. Es tiempo de rendir. Así es, sí, Señor. Es tiempo de rendir cuentas con Dios también. Porque estamos en ese momento de reconciliación, ¿no? La palabra dice que estamos en el día de la expiación, ¿no? El día de expiación es el día en que afligimos nuestras almas, en el que examinamos nuestro ser, en el que vemos qué hay en nosotros, qué es lo que somos, dónde estamos, donde dice la palabra en ese capítulo, en Éxodo, donde nos reconciliamos con Dios. Así que no es un día solo de tristeza, porque uno cuando uno es afligido está triste, pero también es un día de alegría, porque nos estamos reconciliando con Dios. Pero no solamente con Dios, nos estamos reconciliando con Dios. Es el momento de reconciliarnos. Para poder ser uno, para que podamos caminar juntos, hermanos, tenemos que estar de acuerdo. No podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo, dice la palabra. Así que tenemos que venir a una misma mente, a un mismo propósito. ¿Sí, hermanos? Porque si yo voy para allá y tú vas para allá, yo voy para la derecha y tú vas para la izquierda, no podemos hacer fuerza en la vida. ¿No? Tú tiras para allá, a la derecha, yo tiro para la izquierda, pero si los dos nos ponemos de acuerdo para dónde vamos a tirar, hacemos mucha fuerza. Así que es el momento de ponernos de acuerdo, el momento de reconciliarnos con el Señor, decir, Señor, aquí estoy, tú conoces cómo soy, quién soy, y de dónde he venido y a dónde voy. Así que toca mi vida, toca todo mi ser. Si en algo yo he faltado, quiero ser tocado y quiero cambiar, ser cambiado. La palabra también dice muy claramente, convertiros de todo vuestro corazón. Así que nuestro corazón completamente se tiene que volver a Dios, convertirnos a Él. En esas facetas de nuestra vida, donde todavía Dios, el Señor todavía no ha tocado, vamos a dejar que su Espíritu nos inunde, nos llene, nos rellene. Tenemos que ser llenos de su Espíritu, hermanos. Ser llenos del Espíritu, dice la palabra, porque es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Así que tenemos que ser llenos de su Espíritu. Pero antes nos tenemos que vaciar de cosas que no nos ayudan a seguir en el camino, para que su Espíritu pueda llenar nuestra vida, hermanos. Así que vamos a dejar un tiempo, hermanos, para que podamos, la familia, compartir aquellas cosas que Dios nos está hablando. Quiero compartir algo que el Señor ha estado hablando en mi vida hace ya bastante tiempo, y cuando fuimos a la comisión el Señor me lo confirmó, mejor dicho. Y se trata del amor. Me gustaría, en 1 Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y es verdad que es un privilegio, hermano. Por eso tenemos que ser agradecidos lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Yo cuando el hermano Gade habló de un pueblo, yo la verdad, yo nunca había sentido esa presencia en mi vida como la sentí en esta convención. Era como si una cosa real en mi vida, algo que decía yo, Señor. Entonces enseguida me vino a la escritura cuando los hermanos estaban en el camino de Maús, que iban tan contentos, hablando, y
Y yo decía, Señor, gracias Señor por habernos cogido. Hemos estado agradecidos, hermano. Debíamos de ser un pueblo de que verdaderamente, mucho pueblo de Dios, lo que nosotros vamos a escuchar en esta convención, mucho pueblo de Dios no lo escucha. Una palabra firme, una palabra segura, una palabra que el Señor nos está llevando hacia un solo hombre, aquí en la tierra. Cuando nos amamos unos a los otros, el mundo va a ver. El mundo va a ver que verdaderamente nos amamos de verdad, no de palabras. Y entonces me llegó también la misma, primera de Juan, 3:11, dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. No, ese mensaje no lo han oído ahora, ese mensaje lo han oído desde que vino el Señor. Porque el Señor nos está hablando desde que venimos a ver que somos su pueblo, somos llamados. Y entonces el Señor dice así, ¿no? Dice el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era de maíz y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y eso no va a ocurrir a un pueblo que se ama al otro. Va a haber otro pueblo que no va a querer mirar abajo la mano. Pero tenemos que estar fuertes en el Señor. Tenemos que estar sometidos a su espíritu. Si estamos sometidos a su espíritu, nada nos va a poder tocar. Pero tenemos que empezar ahora a llamarnos uno al otro, orar uno por otro, que es lo importante, y cuanto más unidos, mejor es. Entonces, yo estaba compartiendo con mi hermano Francis esta semana y me hizo una pregunta. Él me dice, cuando tú estás en la cama, ¿qué meditas? Y yo entonces le dije muchas serie de cosas. Pues yo medito por mis hijos, por mis nietos. Dice, ese amor no es egoísta. Digo, ¿por qué? Dice, porque lo que el Señor quiere que medite es que seamos más como Él. Y entonces las demás cosas Él será para añadir. Es verdad. Cuando buscamos el reino de los cielos y su justicia, las cosas no van a venir. Pero tenemos que buscarlas. Dice el Señor, buscar y hallaréis. El momento de buscar. Mucho pueblo dice, no, pero si ya lo he buscado. No, cuando lo dice la Escritura, es que tenemos que buscar su Espíritu Santo. Y si buscamos su Espíritu Santo, todas las cosas el Señor nos va a dar por ahí en el día. Y es verdad, porque Él dice que vino a este mundo a hacer la obra de su Padre. Él no le importó nada. Y nosotros debíamos de ser igual, hermano. Nosotros no debíamos de importar nada. El mundo atrás y la cruz delante. Y debíamos de ser las obras como el Señor nos ha dado estas obras para hacer de su Dios Jesucristo aquí en la tierra. Por eso debíamos de ser un pueblo agradecido, un pueblo que verdaderamente queremos. Sabemos que nosotros no podemos en nuestras fuerzas porque nosotros no tenemos nada, porque dice que hasta nuestras obras son trapos de inmundicia, es verdad. Pero si nos estimamos a Él, vamos a hacer obras y mayores que Él la hizo. Eso está escrito aquí. Por eso yo estoy muy contenta de esta convención, una convención que de verdad que me ha llegado mucho, una convención que no me ha cansado para nada. Hay momentos que te cansa, pero una convención que ha sido para este pueblo que tiene oídos y quiere escuchar. Y este pueblo no solo oída y quiere escuchar sin hablar. Sabemos que no es fácil para los bajos, pero hay esta variedad. Si nos animamos a Él va a hacer la obra de nosotros y Él va a defender nuestras causas. Así es. Por eso hoy esto es que nos animemos a Él, porque a la verdad somos un privilegio de que Él nos haya llamado a sus hijos. Y hay mucha gente que no la han llamado hasta ahora, pero nosotros los hemos llamado. Por eso no nos cansemos en el camino, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, de que sigamos adelante. Si hay necesidad, que oremos unos por otros, porque para eso estamos. Yo la semana pasada no pude y la verdad me sentí nada más de eso, pero es que no me podía ni levantar. Pero hay momentos que no se puede, pero la verdad mi espíritu estaba ahí. Digo, Señor, gracias. Señor, porque tú estás levantándonos, tú estás levantando un pueblo que quiera seguir adelante. Un pueblo que sus obras se vean, que el mundo diga, estos son los posibles. Y no va a ser por nuestros méritos, va a ser por el mérito del Señor. Nosotros no vamos a decir, oh, yo soy hijo de Dios, no. El Señor mismo va a apuntar a nosotros y decir, esos son mis hijos. Y entonces Él va a tener contacto con nosotros. Y entonces el mundo va a ver, el mundo verá
que verdaderamente somos llamados, somos el pueblo de Dios porque nos amamos. Y esas son las obras de Dios, que nos amemos unos a otros. Gracias. Amén. Yo doy gracias a Dios porque Dios tiene... Si puedo, vale. Después hablamos de eso. Yo le doy gracias a Dios porque tenemos, yo creo que está levantando mi espíritu. Y cuando el Señor habla, Él pone un testimonio verdadero en cada uno de nosotros. Por lo cual podemos entender que estamos escuchando de Dios porque Dios habla una misma cosa a cada uno y a veces está en distintos lugares. Uno ve que la presencia de Dios está ahí. Yo me alegro de esta mañana el Espíritu que ha echado sobre nosotros en esta mañana, porque Dios ha estado hablando muy claro de que hay... Es que Él está estableciendo su presencia en un pueblo. A mí me ha impactado mucho cuando el Señor estaba hablando a través de la profecía, de que nos está llevando a un lugar de reposo, un lugar de tranquilidad, y a la misma vez nos está hablando de que Él está poniendo la nube de su presencia sobre nosotros, sobre su templo, y nos está acompañando como esa nube durante el día y como esa columna de fuego durante la noche. Y eso te da cierta tranquilidad y cierto reposo. El saber que en nuestro caminar diario tenemos una presencia divina que nos hace reposar y nos hace echar en paz. Yo hace varios días, la semana pasada, tenía algo que compartir con vosotros y no fue el momento, pero he seguido meditando en esto y el Señor me ha seguido confirmando lo que me estaba hablando. Y se encuentra en Hebreos capítulo 8. Y es curioso por la manera en el que el Señor me habló. Yo solo hace un par de semanas, una semana y pico, se lo enseñé. Y le estaba diciendo lo cual sorprendido estaba yo de que el Señor, de cómo una escritura que había leído con anterioridad, el Señor me la volvía a mostrar y me volvía a enseñar algo nuevo. Pero había algo que todavía me causó más impacto y fue cómo empezaba esta escritura. Dice el versículo 1 del capítulo 8, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es... Y yo en ese momento que yo vi esta escritura dije: Señor, ¿qué diré esto? Porque sí, estamos oyendo muchas cosas. Tú nos estás hablando y nos estás regalando muchas cosas. Pero me dices, el punto principal de lo que venimos diciendo es... ¿Y cuál es el punto principal? Que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y yo creo que Dios ha estado hablando esta mañana muy claro de ese tema. Y es que Dios ha levantado un sumo sacerdote, el cual es Jesucristo, el cual ha sido puesto en medio de nosotros. Y en medio del tabernáculo, ya no el tabernáculo de Moisés, que fue levantado por Moisés y por los hombres, sino en medio de un tabernáculo que ha levantado el Señor. ¿Y quién es ese tabernáculo? ¿Qué es ese tabernáculo? Ese tabernáculo somos nosotros. Ese tabernáculo, hemos oído estos días que la iglesia no es un lugar, la iglesia no es una entidad, la iglesia somos nosotros. Cuando dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él. Ahí está su presencia. Y somos ese tabernáculo, y somos ese lugar donde el Señor quiere manifestar su presencia.
Por lo cual, Jesucristo, el sumo sacerdote, viene a ser ministro en este tabernáculo, en cada uno de nosotros, ministrando la vida, la santidad y la verdad que hay en él. Porque claro, dice el versículo 3, que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este, se refiere al sacerdote, el sumo sacerdote, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Y es que hay una diferencia muy grande. La diferencia entre los sacerdotes y Jesucristo está en que, claro, los hay que presentan sus ofrendas según la ley. Están los que viven según las obras, ¿no? Y los que quieren agradar al Señor según sus obras, según lo que ellos consideran que es verdad, según lo que consideran que es justo. Pero no acaban de entender que nosotros no somos los que justificamos, sino que nosotros somos justificados por medio de Jesucristo, y Él es el que nos justifica a nosotros. Por lo tanto, qué mejor sumo sacerdote que aquel que presenta la ofrenda según la gracia, que presenta la ofrenda de su vida, en vez de que nosotros vengamos tantas y tantas veces al altar, queriendo ofrecer sacrificios, queriendo ofrecer súplicas, queriendo ofrecer tantas cosas que para el Señor no tienen valor ninguno. Y si queréis un ejemplo claro, tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Los dos ofrecieron. Los dos ofrecieron. Porque al Señor le agradó más el sacrificio de Abel que el sacrificio de Caín. Pues simplemente porque Caín había traído simplemente el fruto de sus manos, el fruto de su trabajo. Y no es que eso sea malo, pero es que el Señor dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de su presencia. Él prefiere que nosotros llegamos a Dios y le ofrezcamos lo que realmente Él pide de nosotros. Y el Señor entendió esto, porque cuando Él estuvo aún andando, y eso lo dice Isaías, dice: me ha mostrado el Señor lo que quiere y lo que pide de mí, que es hacer justicia, hacer misericordia y ser humilde delante de Él. Por lo tanto, es mejor ofrecer un sacrificio que sea por fe, un sacrificio entendido como la obediencia, como hemos oído en estos días, a lo que el Señor nos habla, a hacer ofrendas y sacrificios que no tienen importancia ninguna, que son lo que nosotros creemos que debemos presentar al Señor. Pero aquí estamos hablando de Jesucristo y de los sacerdotes que dice que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aún el tabernáculo que construyó Moisés era un modelo de lo que sabía, de lo que era lo espiritual, era simplemente una sombra de lo que era espiritual. Pero hablando de Jesús de nuevo dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si el primero hubiera sido sin defecto, se refiere al primer pacto que hizo con Moisés, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, no tendría por qué haber un segundo pacto, un nuevo pacto, si el antiguo hubiera sido perfecto, pero es que el primero no fue perfecto. Dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Cuál es este? No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y no me desentendí de ellos, dice el Señor. Y esto es curioso, hermano, porque a mí me causa sensación de que como el Señor se desentendió del pueblo de Israel, y eso es cierto. Pero vemos aquí que el Señor se desentendió de ellos por la desobediencia del pueblo de Israel, no por otra cosa. El Señor se propuso sacarlos de la tierra de Egipto, se propuso sacarlos de toda la esclavitud, ¿y cómo se lo pagaron ellos? Haciendo ídolos de oro, becerros de oro, buscando cualquier ocasión para hacer el pecado,
para levantar baales, para adorar a dioses ajenos. En dos palabras, hermanos, se alejaron de Dios. Dios no se apartó de ellos. Ellos se alejaron. Por tanto, a mí, de esta manera, al ver estas cosas, a mí me causa algo se renueva en mi interior. Cuando yo escucho las profecías y escucho la palabra, cuando el Señor nos dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Porque siempre el clamor del Señor Jesucristo ha sido, como dice un salmo, yo siempre quise tenerte bajo mis alas como la gallina tiene a sus polluelos, y vosotros no quisisteis. Y el Señor nos va a hacer el mismo llamamiento, acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando que nosotros seamos un pueblo obediente. Y si nosotros obedecemos a lo que el Señor está demandando de nosotros, el Señor es un grande misericordioso, y Él está buscando la manera de acercarnos, de que nos acerquemos a Él, y es la manera de acercarse a nosotros. Pero mientras nosotros estemos en nuestras 13 de estar pecando, y hermano, el pecado no quiere decir que yo un día me deslice y caiga, porque el Señor es fiel para levantarme 7 veces, porque dice que si el justo cayere 7 veces, aún 7 veces el Señor levantará. El problema es cuando nos empeñamos en vivir continuamente en pecado, cuando nos empeñamos en hacer continuamente nuestra propia voluntad, y cuando nos empeñamos en vivir una vida de pecado constantemente en nuestros deleites y en nuestros deseos. Pero dice el Señor, este es el pacto que yo haré con la casa de Israel, y ahora se refiere al Israel espiritual, a cada uno de nosotros. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y les seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Entonces, si nos acercamos a Dios, ya no hace falta que le diga, hermano, tú conoces al Señor, porque si tú juntamente conmigo te has acercado al Señor, tú tienes que conocerlo de la misma manera que lo conozco yo. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué bueno. Porque desde el menor al mayor, o sea, es una asociación de personas, desde el más pequeño, y nos acordamos que aún Samuel, por la edad de 8 años, el Señor lo llamó, hasta el más mayor. Y dice aquí que nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Como he dicho, podemos caer, pero el Señor nos levanta. Pero aquí nos vuelve a hablar de una vida de pecado, de una vida de maldad, de una vida en despropósito. Cuando nosotros andamos en el Señor perdona nuestras iniquidades. Y dice el versículo 13, el último, dice, y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que estamos llamados a ser un pueblo que camina por la gracia y no por la ley. Un pueblo que camina por fe. No un pueblo, vamos a diferenciar lo que es caminar por obra y lo que es caminar por fe. Caminar por obra es hacer lo que yo creo que está bien para ganarme algo. Caminar por fe es oír de Dios y saber lo que Él demanda de mí y camino en lo que Él me ha pedido para poder obedecerlo. Por lo cual, ¿cuál es el viejo pacto que desaparece? Pues el hacer sacrificios y ofrendas que no valen para nada, aquello que yo creo que debo de sacrificar para alcanzar la vida. Y Él impone un nuevo pacto, que es que yo oigo de Dios y le ofrezco a Dios lo que Él me está pidiendo. Pero ¿qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que pide el Señor que ofrezcamos? Porque claro, ahora hemos hablado del sacerdote, del sacerdocio, y hemos hablado de un nuevo sumo sacerdote que es Jesucristo, ¿vale? Pero hay una cosa que el Señor me estaba mostrando y que me confirmó en 1 de Timoteo capítulo 2, si lo queréis buscar. Y es que lo característico o lo diferencial de este sumo sacerdote de Jesucristo no es que sea sumo sacerdote, sino que este sumo sacerdote ha venido también a ser
sacrificio. No es un sumo sacerdote que ofrece un sacrificio solamente, sino que es un sumo sacerdote cuyo sacrificio es que él pone su vida, como hemos leído alguna que otra vez en la Escritura, que él pone su vida para volverla a tomar. Y esto viene en 1 de Timoteo, cuando está Pablo exhortando a Timoteo, en el capítulo 2, donde pone instrucciones sobre relación, dice: exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, con toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el que hagamos rogativas, súplicas, oraciones por todos los hombres, no solo por los que nos gustan o por los que queremos o por los que no, sino por todos los hombres, aún por nuestro gobernante, dice aquí, por los reyes y por los que están en eminencia, para que podamos vivir piadosamente y en quietud. Y esto es verdad. Cuando uno entiende que ni siquiera la política y ni siquiera nada de lo que hay en este mundo está en nuestras manos, nos damos cuenta, podemos vivir reposadamente porque sabemos que no depende de nosotros. Ni siquiera el tema de la frontera ni nada que nosotros podamos entender. Llegamos al entendimiento que no está en nuestras manos y que nosotros lo que hagamos o lo que dejemos de hacer no va a ayudar para nada, sino solamente ofrecer rogativas y súplicas para que el Señor haga su voluntad, igual que con las enfermedades. Venía yo hablando con mi mujer esta mañana, de que cuando alguien está en enfermedad o en situación, queremos que Dios lo sane. Y eso es lícito, ¿no? Porque confiamos en que Dios tiene poder para sanarnos de cualquier enfermedad, no hay nada que sea difícil para Dios. Pero a veces nos olvidamos de pedir porque se haga la voluntad de Dios, o por conocer cuál es la voluntad de Dios en cada situación. Porque desconocemos a la verdad muchas veces cuáles son los planes de Dios para las personas, para los que estamos alrededor, para la familia, para la iglesia, lo desconocemos. Pero lo que sí sabemos es que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Con lo cual, vivimos en la confianza. Eso me hace a mí estar confiado de que Dios tiene un propósito en todo y que pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, siempre va a ser lo mejor para aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Pero seguimos en el tema que nos lleva, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo vino a dar su vida por cada uno, el rescate por nosotros, por nuestros pecados y por nuestra iniquidad. Y dice el versículo 6 que el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, hemos estado viendo en Hebreo que hay un sumo sacerdote, que Jesucristo es el sumo sacerdote, el cual Él viene a presentar el sacrificio. Pero ahora nos dice aquí Timoteo, y podemos ver en otras escrituras, o sea, yo he escogido esta escritura, pero hay muchísimas escrituras. Dice que Jesucristo se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Y en su debido tiempo el Señor dijo: este es mi hijo amado, en el cual yo me complazco. En otra escritura: este es mi hijo, en a él oí. O sea que el Padre dio testimonio de Jesucristo. Él, como sumo sacerdote, ofrece el sacrificio. Pero ¿cuál es el sacrificio que ofrece? Él se ofrece así mismo. En la historia de Abraham hay algo similar. Porque recordáis la historia de Abraham, que él fue a sacrificar a su propio hijo. ¿Y qué es lo que pasó? Que, claro, él iba como sumo sacerdote, entre comillas, a sacrificar, a presentar el sacrificio que Dios le había pedido. Pero ¿qué fue lo que le pidió el Señor? Sacrifica a tu hijo. Sacrifica lo que es tuyo. Sacrifica una parte de ti. Y en este sentido Dios estaba poniendo también a su hijo y Él estaba haciendo también el sacrificio. Por lo cual, ¿qué es lo que está demandando de nosotros?
Porque si veis la Escritura, dice que Dios nos ha llamado a ser reyes y ¿qué más? Sacerdotes. Lo cual Dios nos está llamando a lo mismo, que es lo importante de hecho. No solamente es importante que Jesucristo sea el sumo sacerdote y que Jesucristo sea el sacrificio, sino que hemos estado oyendo estos días, y yo no creo que haya sido casualidad, de que tenemos que ser hallados en Él. De que no es casualidad de que Dios nos esté pidiendo que estemos escondidos en Él, para que ya no se nos vea a nosotros, sino para que se vea a Él. Hemos estado oyendo que tenemos que entender que es el cuerpo de Cristo y entender que una vez que estamos en Él somos parte de su cuerpo y que Él es la cabeza, o sea que no somos miembros separados cada uno, sino que somos todos miembros del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que si Cristo es el sumo sacerdote y Él pone su vida en rescate por muchos, nosotros siendo hallados en Jesucristo y siendo parte del cuerpo de Cristo, también nosotros de la misma manera venimos a ser sumos sacerdotes, con la obligación de interceder los unos por los otros, e interceder aún por el mundo, e interceder por aquellos que lo necesitan, pero viniendo a ser también nosotros sacrificios y sacrificándonos nosotros. No porque nosotros creamos que es lo que yo puedo hacer para ayudar al Señor, sino más bien porque es lo que Él está pidiendo de mí, que yo ponga mi vida por ti, por ti, por ti, por ti, por aquel que está enfermo, por aquel que está en necesidad, por aquel... No porque yo crea que es bueno, sino porque Dios lo está demandando de mí. Así que Pablo le decía a Timoteo: si tú les enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutridos con todas las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así que desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Ejercítate para eso, para poner tu vida por los demás. Porque un ministerio, alguien que ministra, porque ministerio no es otra cosa que aquel que ministra. O sea, el ministerio no significa que sea ministro ni que sea algo especial, sino que el ministerio es el que ministra. Aquel que ministra tiene que ministrar la vida de Dios. Aquí no se trata de ministrar mi propia, sino se trata de ministrar la vida de Dios. Y tú solamente puedes ministrar la vida de Dios cuando la estás recibiendo y cuando la estás caminando. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha porque tiene una promesa en la vida presente y en la venidera. Así que palabras fieles hechas y dignas de ser recibido por todos, que por hecho mismo trabajamos, sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esta es la razón por la que tenemos que sufrir oprobio, hermanos, y a veces nos extrañamos, y el apóstol Pablo lo dice: no os preocupéis, no os amedrentéis, no penséis que porque haya diversas pruebas. Pero es que tenemos que padecer por causa de este evangelio. Sino que esto manda y enseña, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y aunque esto esté dirigido a Timoteo como joven, también nos sirve para cada uno de nosotros. ¿Qué mejor manera de ministrar que siendo ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza, ocupándonos en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, no descuidando, como le dice Timoteo, el don que hay en ti, que te fue impuesto, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, sino ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyen. A veces, como hemos oído en lo que estaba Mercy compartiendo, ¿no? A veces meditamos en cosas y estamos en la mente en las cosas naturales, y no es que sea malo, hermano. Es legítimo que nos preocupen nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, los que están a nuestro alrededor. Es tontería, es así, porque somos hombres y mujeres y, oye, y amamos a los que están a nuestro alrededor.
Pero sí es cierto, y yo creo que lo ha dicho con mucho acierto en esta mañana, cuando lleguemos al entendimiento verdadero de que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vienen por añadidura, volvemos a lo que estábamos hablando hace unos minutos, que es que podemos vivir reposadamente y confiadamente, porque si hay algo verdadero es que el Señor no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que la palabra de Dios verdadera es, y sus promesas son sí y amén. ¿Qué es lo que hace eso? Que nos hace reposar. Por eso la Escritura dice que hay un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo consiste en no hacer nuestras propias obras, en no hacer lo que nosotros pensamos que es bueno, en no hacer lo que nosotros creemos que está bien, sino el poder entender que cuando hacemos la voluntad de Dios, reposamos sabiendo que Él tiene lo mejor, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados con el propósito. Así que yo creo que el esfuerzo nuestro debe estar en entender que somos llamados, que somos parte de ese propósito, que Dios nos ha llamado con un propósito. Tenemos que entender, ¿cuántos entendemos que Dios nos ha llamado con un propósito? Amén. Yo creo que todos tenemos un propósito, hasta los más pequeños. Ahora quizás ellos estén más distraídos, o los más jóvenes, pero yo creo que llega el momento en el que Dios te pone contra la pared y te dice, llega el momento de tu elección. ¿Qué es lo que quieres hablar? ¿Qué es lo que tú quieres? Y al final del día tenemos cada uno de nosotros que decidir dónde queremos echar. Le dice en el capítulo 6 de 1 de Timoteo, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los chales. Pero la ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El estar satisfecho haciendo la obra de Dios, sabiendo que Él nos completa y sabiendo que en Él somos completados también. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda no la podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Esto hay que darse alguno, Pero es que lo cierto de todo lo que hablamos, hermanos, es que cuando estamos en el Señor, cuando uno tiene la tranquilidad, el reposo de que Dios está en control de todas las cosas, uno llega al entendimiento de que todo, teniendo abrigo y sustento, tenemos que ser fieles. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, le dice Pablo a Timoteo, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, de todas estas cosas vanas, como decía Dani hace un par de semanas, de la manera vana de vivir, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, porque cuando andamos por fe tenemos que estar batallando continuamente, porque todas las cosas que se nos presentan son para que nuestra fe sea probada. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean antiguos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos,
atesorando para sí un buen fundamento para los porvenir hechos en manos de la vida eterna. Y por último, también le dice a Timoteo también en la segunda epístola: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído a mí ante muchos testigos, hecho encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Así que tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos, conforme a bien mi evangelio, en el cual sufrió penalidades hasta prisión de ningún mal hecho, mas la palabra de Dios nuestra presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si le negaremos, también nos negará. Así que, hermanos, yo creo que la exhortación en esta mañana, al menos lo que Dios me estaba hablando en estos días, es claro. Y alguien creo que lo ha comentado, no sé si hoy o fue la convención, nuestros días atrás. Y es que queremos, creo que lo decía Messi cuando hablábamos de Francia, nuestra intención debe ser que seamos cada día más como Él es. Porque hemos sido llamados a eso, a expresar su naturaleza, a expresar lo que Él es. Y Él ha venido a ofrecer un sacrificio vivo, el de su vida. Y nosotros no vamos a ser menos que nuestro Maestro, vamos a tener que ofrecer también un sacrificio vivo. Y ese sacrificio vivo va a tener que ser nuestra vida. Porque si somos parte de Él, si vivimos con Él, y reinamos con Él, también tenemos que morir con Él. Así que, hermano, esa es mi exhortación esta mañana, y que Dios pueda aclarecer todas estas cosas en nuestra vida y que Él nos ayude a poder caminar. Amén. Permitidme que comparta breve, voy a ser breve. Acerca de lo que hemos estado escuchando estos días, en la convención y todo. Creo que hay una exhortación por parte de Dios, por parte del Señor, a que seamos obedientes, andemos en obediencia. ¿Vale? Está claro que todo aquello que no tenga que ver con nuestra naturaleza cuesta trabajo. Todo aquello que sea contrario a la naturaleza del hombre cuesta mucho trabajo andar. Por eso Dios lo sabe. Y de esa forma lo que hizo fue diseñó un plan en el que alguien fuera el predecesor, digamos, el que antes que tú y que yo anduviera el camino, para hacernos ver que ese camino, aunque es un camino difícil y un camino estrecho, es un camino que lleva a la vida, pero es un camino que al final nos va a mantener en vida eterna. Por eso vino Jesucristo. Jesucristo vino para andar el camino que nosotros teníamos que seguir después. Nosotros tenemos, la palabra dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que nosotros ahora tenemos que andar como Él anduvo. Si permanecemos en Jesucristo, debemos de andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Anduvo en obediencia. ¿No? Dice que la palabra que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero está claro que todo aquello que no sea de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza
decir, tenemos que ser afligidos, es decir, tenemos que ser puestos en angustia para poder andar en la obediencia. Porque nuestra naturaleza es desobedecer. No obedecemos porque nos viene de pequeñitos o porque nos viene dado en los genes, no. Nuestra genética es desobediencia, porque traemos la genética de Adán. Y Adán fue desobediente y nosotros, como Adán, somos desobedientes. Pero dice que vino de Adán, después vino Jesucristo. Espíritu vivificante. Y Él fue el que anduvo en obediencia. Y Él nos enseñó que siendo un hombre, un siervo, porque dice la palabra que Él se despojó de toda su gloria, eso lo hemos escuchado muy repetidamente en la convención, despojándose de lo que Él era. Y Él tenía la gloria juntamente con el Padre, era Dios. Despojándose de esa gloria, Él vino y tomó forma de hombre. Y siendo hombre dice que se humilló y se hizo siervo, se humilló hasta lo sumo. Y Él se hizo como tú y como yo, para andar este camino que tú y yo estamos andando y para hacernos ver que se puede llegar hasta el final, pero ¿cómo? Sostenidos de la mano del Padre. Siempre. Él nunca hizo nada, dijo nada, se movió en nada que no fuera bajo la dirección y la guía del Padre. Y ese es nuestro caminar, hermanos. Esa es la exhortación que Dios está dándonos a nuestra vida en este tiempo, a ser obedientes. Lo hemos escuchado en la convención, pero nosotros también hemos podido compartir eso antes. Dios quiere que seamos hijos obedientes. Dios quiere que tú y yo andemos en obediencia. Decía Betsy que es verdad que a veces tenemos ese amor, ¿no? tan nuestro, ¿no? Como padres, ese amor tan egoísta que todos tenemos, que miramos primero por... Y es así, es verdad, porque nos cuesta trabajo. Nos cuesta, hermano, reconocemos. Nos cuesta trabajo el manifestar quizás el amor, porque queremos manifestar nuestro amor. Y la palabra dice que el amor es de Dios. Así que tenemos que manifestar el amor de Dios. Amén. Y el amor es sufrido, es benigno, no guarda rencor. Ese es el amor, hermano. Y eso es tan difícil de manifestar. Nos cuesta tanto trabajo manifestar ese amor, porque es nuestra naturaleza. Pero Dios, el Señor Jesús, dijo, yo os digo algo más. Antes se decía ojo por ojo y diente por diente. No, yo os digo ahora, al que te pida caminar con él una milla, camina dos. Al que te pida ensayo, dale la capa. Ora por tus enemigos. Pide por aquellos que te ultrujan y te maltratan. Esa es andar en la gracia, hermanos. Y es difícil, claro que es difícil, por supuesto, porque va contra nuestra naturaleza. Y Dios lo sabe, que Él nos ha creado en la naturaleza de Adán. Pero también sabemos que hemos nacido de nuevo, en una nueva naturaleza, hermanos. Esas son las dos simientes, las dos semillas que están ahí batallando. Y Pablo decía, yo sé que en mí está el mal. Él lo sabía muy claro, él tenía muy claro.